Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano y Mixto, FENACOTRALI. Con él vamos a hablar sobre los diálogos con el gobierno. ¿Cómo está, doctor Cabrera? Un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido, ¿me escucha? Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo cordial, afectuoso a todos quienes nos escuchan a través de este importante medio de comunicación nacional. Un gusto compartir con usted a las órdenes. Gracias a usted, doctor. A ver, doctor, ¿cómo avanzan esos diálogos? ¿Estamos cerca de que al fin tal vez va a haber solución para el tema de la focalización del subsidio al transporte público? Mire, la transportación ecuatoriana, cuando formulamos nuestro reclamo al gobierno frente a este incremento gradual del precio de los combustibles, que inicialmente nosotros lo hicimos con buena voluntad, con predisposición como ecuatorianos, dado la crisis sanitaria y económica que vivía el país, el gobierno pidió que se conformara una comisión de todos los gremios nacionales del transporte y se conformó esta comisión interinstitucional que está integrado por 5 dirigentes nacionales del transporte, 5 ministros de Estado, y se me honró con la designación de procurador común de la comisión, convirtiéndome en el vocero oficial de los transportistas ecuatorianos. Nosotros fuimos con 4 puntos concretos, que son el tema de la focalización del precio de los combustibles, la renegociación de los créditos de la transportación, el tema de la vacunación y el tema de la ley de tránsito, la sanción. Los 2 últimos puntos están consumados, pero en los 2 primeros hemos insistido al gobierno nacional el tema de la focalización y para ello hemos pedido no más de lo que establece el artículo 894 en su artículo número 2, que manda a que el gobierno nacional deba focalizar el precio de los combustibles para los sectores que los necesitan y consecuentemente uno de ellos la transportación, porque nuestro servicio que se brinda a la colectividad a través de un título habilitante es un servicio que debe prestar el Estado y lo hace a través de particulares, en este caso de la transportación. Hemos hablado ya más de 4 meses sobre estos temas y en la mesa de diálogo, como usted entenderá, hay propuestas que van y propuestas que vienen. El gobierno ecuatoriano planteó la posibilidad de buscar también otras soluciones integrales al transporte, porque el combustible es uno de los insumos de la canasta de operación, pero hay otros como llantas, accesorios, repuestos, filtros, que siguen siendo caros en la región, a diferencia de países vecinos como Perú, como Colombia. En base de esto se analizaron también esas posibilidades, hasta que finalmente, y en homenaje a su tiempo, la semana anterior, en la última reunión con el señor presidente, nos dio ya una propuesta final. La propuesta final radica en que la focalización de los combustibles se estaría entregando únicamente al transporte masivo de pasajeros o transporte público conforme lo define la ley. Esto es a los buses urbanos, a los intracantonales e interprovinciales, mientras que a las 5 modalidades restantes, camionetas, taxis, escolares, turísticos y pesados, se nos entregaría unas compensaciones, propuesta que el gobierno nos hizo llegar a través de un borrador en donde se habla de rebajar aranceles de los insumos de llantas, de repuestos, de aceites, filtros y otros accesorios más. Frente a esto, el gobierno estaba muy animoso de que nosotros como comisión optáramos por el camino de la compensación, las 5 ramas, y las otras 2 por la focalización. Pero el planteamiento del gobierno tenía las siguientes consideraciones. La focalización no es que ya se les va a dar ahora. La focalización tiene que darse cuando concluya la implementación del sistema de focalización. Encargado de esto, el gobierno nacional, a través de una consultora internacional que era responsabilidad de ellos contratar, se nos dijo que sería Deloitte Touch, una consultora internacional de vasta experiencia, pero que la implementación de esta estaría concluyendo aproximadamente en unos 120 días. Es decir, que durante 4 o 5 meses más deberá subir el precio de los combustibles del diésel, hablemos concretamente. Entonces, frente a eso, verdaderamente una sorpresa para nosotros, la transportación, la comisión, y le habíamos expresado al primer mandatario y a sus ministros de Estado
de que nosotros en ese momento no podíamos firmar acuerdo alguno. Yo personalmente le planteé al señor presidente de que nos dé el documento por escrito y nosotros poder socializar con nuestros representados, con nuestras bases de las federaciones nacionales. En efecto, así procedió, se lo está haciendo, recabando los criterios a través de nuestros distintos medios de comunicación digitales que tenemos, las federaciones nacionales de transporte, y hasta el momento, la verdad es que no existe aceptación al tema de las compensaciones. Todas las operadoras, todas las organizaciones provinciales, cantonales, han expresado de que nosotros como comisión debemos insistir en el tema de la focalización de los combustibles, no a las compensaciones, porque a la final lo que se gasta diariamente en la operación de nuestras unidades es el tema de combustible, y mucho más ahora que estamos en una fase recién de reactivación económica, donde la demanda de servicio es escasa, los ingresos han disminuido considerablemente, la crisis económica agobia al sector de la transportación. Nosotros entendemos que el día de mañana se nos está llamando a una reunión con el presidente de la República, le daremos a conocer este criterio que hasta el momento ya hemos recabado en las distintas modalidades de transporte y que todos exigen que se dé la focalización, pero que se dé de manera inmediata, o caso contrario, se congele el precio del combustible hasta que concluya este proceso de focalización. Es decir, la focalización que hasta el momento se ha aprobado está para el transporte urbano e interprovincial. Así es, ese es el criterio del presidente de entregarles la focalización a ellos, pero cuando concluya la implementación del sistema, es decir, no ahora. 5 meses estamos hablando de que el diésel va a pasar de los $2. No sé cómo amaneció el día de hoy el diésel. El diésel, en momento se encuentra ya en 1.70 el galón de diésel. La gasolina en 3 meses está más, a 2.50. en 3 meses más, estamos hablando que el diésel está por los $2, y si hablamos de 5 meses, estamos por los $2.20. Claro, efectivamente es así. Consecuentemente, no nos parece que exista coherencia entre lo que nosotros como comisión hemos venido exigiendo, el congelamiento, la focalización, porque mire usted el tema del transporte, en donde este sector productivo del país aporta con recursos humanos y económicos, seguimos operando sin que exista una medida gubernamental que venga a apoyar a uno de los sectores que ha demostrado sensibilidad frente a los intereses nacionales. Recordemos que cuando se dio la pandemia y todo el país se encerró por el COVID-19, los que le mantuvimos al país provistos de productos de primera necesidad, de medicinas, fue el sector de la transportación a través de los corredores viales con nuestras distintas modalidades en coordinación con el Ministerio de Transporte. Luego de ello, la crisis económica que generó la pandemia y la necesidad urgente de contar con las vacunas para todos los ecuatorianos, y el único mecanismo para cancelar esas adquisiciones era el incremento del precio de los combustibles. Nosotros nos cargamos con ese peso sobre nuestros hombros, y ese déficit que hasta hoy debió haber representado casi unos 3.000 millones, los 2.000 millones de dólares aproximadamente hasta el momento, con este incremento de los precios de los combustibles, ha sido cubierto por el sector de la transportación. Por ello es que nosotros reiteramos en nuestra postura inicial, siempre le apostamos al diálogo con el gobierno ecuatoriano, siempre le dijimos que estamos prestos a apoyar la gobernabilidad sin membretes políticos algunos, sino en el afán de contribuir a la reactivación económica del país, porque todos queremos trabajar, todos queremos salir desde el bache en el que nos encontramos, pero necesitamos políticas estatales que vayan consecuentes también con los intereses de grandes sectores productivos, como en el caso de la transportación ecuatoriana, que se encuentra en una verdadera crisis económica. Cientos de compañeros han sido embargadas sus unidades, están comprometidos seriamente sus patrimonios, sus casas están pretadas, otros han sido obligados a renegociar, como en el caso de los transportistas del Guayas, han sido obligados a renegociar sus créditos con ciertas cooperativas de ahorro y crédito y han firmado documentos hasta el año de renovación hasta el año 2033, imagínense. Es decir, nadie garantiza que hasta el 2033 ese vehículo todavía se mantenga operativo o su mismo propietario pueda vivir hasta esa fecha. Doctor, es la desesperación perdón en la que nos le interrumpa.
El gobierno les ha dicho a ustedes cuánto invertiría el Estado en focalizar el tema del subsidio al transporte público y a todos los transportes que están pidiendo en este momento la focalización. ¿A cuánto sería el monto de la focalización que invertiría el Estado? Bueno, lo que pasa es que el gobierno, como le indico, todavía no tiene una fecha exacta en la que vaya a O sea, no darse tiene la un focalización. estudio. Con supuesto, no, el estudio lo está realizando la consultora internacional, pero no tienen todavía concluido el estudio, y por eso es que no tenemos ¿Por fechas qué ha exactas. demorado Mire tanto usted esto, doctor? ¿Por qué ha demorado tanto esto? Porque tengo entendido que ustedes ya llevan cerca de 4 meses o 3 meses por lo menos en estas mesas de diálogo. ¿Por qué se ha demorado tanto? Tal vez no ha habido interés de parte de los encargados de manejar estas mesas de diálogos por parte del Estado. Mire, el tema de la focalización, y siendo honestos, no es nada sencillo. Primero había que recoger una especie de información, un censo de la transportación, porque hay que ser muy claros, ni las entidades estatales responsables como la Agencia Ahora Nacional de Tránsito. le interrumpo. Yo he escuchado a algunos dirigentes, en el caso de Cristian Sarmiento, que él dice que focalizar es fácil porque tú en las gasolineras ya tienen el número de placa. Tú vas con el número de placa, te tanquean y tú de allí vas con una tarjeta o se hace algo muy sencillo. ¿Por qué se la ve como tan complicado hacer este tema de la focalización? Mire, a veces en la teoría resulta fácil decir, me voy a la gasolinera, registran la placa y asoma todo. Pero para tener ese registro nosotros tenemos como comisión que garantizar de que la información sea veraz, sea objetiva, para evitar la posibilidad de crear un mercado negro de contrabando. Porque usted tiene que entregar una focalización, que dicho sea de paso, son recursos estatales, de la manera correcta, y para ello necesitamos identificar plenamente al socio, necesitamos identificar al vehículo, necesitamos saber que cuenta con un título habilitante debidamente legalizado, de que está autorizado para operar. La Agencia Nacional, siendo el organismo rector de tránsito y transporte en este país, no tenía una base actualizada de datos. Según su nuevo director, que recién había entrado en funciones, Adrián Castro, no contaban con esa base de datos, y entonces recurrimos a las federaciones, recoger la información actualizada de nuestras operadoras a nivel nacional. Luego, después, la Agencia Nacional tuvo que cruzar información con el SRI para recoger esta información y actualizarla. Porque recuerde usted, hay compañeros que a veces venden sus unidades. Esa unidad no es deshabilitada y sigue teniendo placa de alquiler, pero ya no es de alquiler. Consecuentemente, esa placa puede ser beneficiada de un cupo para focalización, y esa implica una fuga de combustible. Por eso es que no es tan sencillo este tema. Nosotros avanzamos como comisión hasta entregar la data de más de 270,000 transportistas. El trabajo de la comisión fue entregarlo esto al gobierno nacional y decirlo, con esto tiene ya que empezarse el proceso de focalización. La implementación tecnológica, cómo va a operar a través de un escaneo de placas, a través de una identificación por el nombre del conductor, etcétera, es responsabilidad de cómo lo establezca el gobierno, porque él es el llamado a velar por los recursos públicos y a garantizar de que se entregue adecuadamente a las personas. Entonces, esta fue una de las razones de la demora. No obstante, en las mesas de diálogo se han seguido, reitero, manejando estas otras posibilidades, porque en algún momento el presidente decía, bueno, ¿por qué no buscamos también otras medidas que busquen una solución integral al transporte? Porque no es posible que una llanta para un camión en Ecuador cueste $400 y esa misma llanta en Colombia cueste 250, y efectivamente es así. ¿Por qué? Por la cantidad de aranceles que tienen grabados a estos insumos nuestros automotrices. Consecuentemente, se ha estado manejando esa posibilidad, pero no han sido acuerdos ya establecidos. Una posibilidad. Cuando ya el gobierno ahora nos lanza una propuesta y dice, focalización sí, pero solo para este sector y para estos otros compensación, nosotros no tenemos esa decisión. Nosotros fuimos a trabajar y a exigir el tema de la focalización para el transporte ecuatoriano. Al existir una propuesta contraria a la inicial que recibimos nosotros como encargo de la transportación, tenemos que consultar a nuestros representantes. Correcto, estamos dialogando con el doctor Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano y Mixto, FENACOTRALI. Doctor Cabrera, bueno, la exposición que usted ha hecho es bastante clara. O sea, yo creo que en realidad el transporte público sí tiene una crisis, y no de ahora, no solo
desde la época de la pandemia. Ustedes vienen reclamando desde mucho antes, porque incluso se está reclamando el alza de los precios de los pasajes en el transporte urbano, que todavía no han tenido esa respuesta por parte de las autoridades locales. Tal vez en algunas ciudades se ha autorizado, en el caso de Guayaquil, pues siguen cobrando 30 centavos los transportistas. En realidad la situación es bastante crítica y lo que aún veo que hay preocupación de parte de otros dirigentes es el tema de las deudas. Hay dirigentes que dicen que tienen 2 años que no han podido pagar las deudas porque prácticamente desde antes de que empiece la pandemia, inicios del año 2020, se les ha hecho imposible pagar deuda. ¿Cómo están haciendo? Tal vez algunos vehículos ya están en proceso de embargo. Eso le comento, o sea, yo tuve la oportunidad de asistir a una invitación de los compañeros del transporte urbano de Guayaquil a una asamblea nacional de los transportistas urbanos del Ecuador que se llevó a cabo en Guayaquil y yo recibí en mis manos los documentos de los compañeros a través de los cuales se demostraba la crisis económica, y esto inclusive yo le entregué al señor presidente de la República y le dije, mire, esta es la verdad de la transportación. Compañeros que en el año 2017, 2018, en Guayaquil cambiaron el parque automotor a exigencias del municipio de Guayaquil para presentar una flota vehicular moderna, adquirieron deudas con un capital entre unos de 70 a 90 mil dólares, pero al momento solamente en la renegociación de esos créditos, ¿sí?, terminan pagando en el año 2033 más de 120 mil dólares solo de intereses. Esto ha generado que muchos compañeros pierdan ya sus unidades que fueron ya embargadas, otros con amenaza de embargo. Es que no solo el carro estaba prendado, tenían como garantía puesto su casa de habitación, su vivienda, y eso les ha sumido en una desesperación. He visto compañeros en la Asamblea Nacional de Transportistas Urbanos llorar, compañeros que han entregado toda su vida al transporte y se han quedado en la calle porque se vieron obligados a mantenerse encerrados durante la pandemia, no pudieron pagar sus letras, que eran mensualidades que iban de 1.200 a 1.500, 1.800 dólares, y consecuentemente cayeron en mora. Entonces, al gobierno nacional se le planteó este tema. El presidente de la República dio como primer paso la disposición de que se haga una asignación inicial de 50 millones de dólares a través de la CONAPID para que con algunas cooperativas de ahorro y crédito de Guayaquil, que arrancaría esto como modelo, empezar a renegociar los créditos de algún número de transportistas, porque la verdad 50 millones para la deuda que mantiene la transportación es una cantidad bastante pequeña. No es insignificante, obviamente, pero es una cantidad pequeña, porque solo la deuda del transporte urbano estaría sobre urbano interprovincial estaría sobre los 800 millones de dólares. Con 50 millones vamos a empezar a arrancar estos procesos de renegociación con las cooperativas para que nos den intereses mucho más bajos y a plazos mucho más grandes. No es que está el gobierno regalándonos 50 millones de dólares, ojo, no, el gobierno está inyectando recursos económicos a través de este organismo a las cooperativas de ahorro y crédito para que puedan tener ellos la posibilidad de darnos amplios plazos para pagar, pero a intereses mucho más bajos hasta que se produzca la reactivación total del transporte ecuatoriano. ¿Ustedes no están en el plan del gobierno de los créditos como a los agricultores al 1%? No. No se nos ha considerado aquello todavía. La verdad, este es el tema y el punto exacto en el que hemos avanzado en el tema crediticio. Nos hemos concentrado fundamentalmente en el tema de la focalización, obviamente también, que es uno de los reclamos a diario que tenemos del sector de la transportación, y como comisión tenemos la responsabilidad de decir lo que estamos diciendo aquí, la verdad de lo que ha pasado, la verdad de las propuestas que tenemos, porque mucho se especula por afuera, se dice que la comisión ya arregló con el gobierno, que la comisión ya firmó acuerdos, totalmente falso. La comisión no ha firmado hasta el día de hoy ningún acuerdo. Reitero, la última reunión de la semana anterior, yo le pedí al presidente de la República que por favor nos entregara el documento para primero con ese documento socializar con nuestras bases, nuestros compañeros de las distintas provincias, y luego de que recabemos el criterio, nosotros le comunicaremos al gobierno nacional si nuestra gente está de acuerdo o no está de acuerdo con las propuestas. ¿Y el gobierno ya les entregó el documento
¿Todavía no? Sí, le digo, un borrador que se trabajó Ya. con nosotros ¿Y mismos. qué han dicho los socios? Los socios han indicado que las compensaciones, a ver, si dicen nos van a dar a nosotros llantas, aceites, repuestos más baratos, ¿no es cierto? Para darnos más baratos, nosotros necesitamos importar esos vehículos, esos accesorios que vengan para cada modalidad de transporte. ¿Cómo vamos a importar? Para poder importar necesitamos tener recursos económicos. Y actualmente el transporte no tiene recursos ni para pagar sus deudas, mucho menos para importar. Consecuentemente, no es una solución. Los compañeros no lo ven como una solución a la crisis que estamos viviendo y por eso han optado por solicitar de que la gestión de la dirigencia tiene que apuntar al tema de la focalización. Correcto, ahí entran las camionetas también, ¿no? Entran las camionetas, yo presido la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, FENACOTRALI, pero en esta ocasión Los se me taxis. nombró como procurador común, entran camionetas, entran taxis. Mire, la comisión está integrada por 5 delegados nacionales. Está el compañero Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, el compañero Abel Gómez, que es el presidente de la Federación de Transporte Interprovincial, Jorge Calderón de la Federación de Taxistas, el compañero Miguel Guamán, que es representante del transporte urbano del Ecuador, y quien le habla, presidente de FENACOTRAL y de las camionetas de carga liviana y mixta del Ecuador. No están las otras modalidades porque éramos solo 5 delegados, pero nosotros tenemos la obligación de hablar no de la modalidad a la que yo represento. Por eso es que yo hablo a nombre de los transportistas ecuatorianos, porque esta comisión representa los intereses de todos quienes hacemos la transportación ecuatoriana y en mi caso mucho más como procurador común de todas las federaciones nacionales. Y en caso que el gobierno no acepte la propuesta que están haciendo los compañeros, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de llevarle al gobierno el sentir de la transportación y pedirle al gobierno, y en eso he sido muy reiterativo, nosotros no manejamos otro discurso que no sea el diálogo propositivo, la propuesta. Mire usted, nosotros al señor presidente la semana anterior, personalmente con un cuadro demostrativo, yo le exponía y le decía al señor presidente, no es justo que en el Ecuador la semana anterior la gasolina costaba 2.39 y esa misma gasolina en Colombia costaba 2.20, con la diferencia que en Colombia el combustible es Euro 4, es decir, el doble de calidad mejor que el nuestro, porque el nuestro es el peor combustible de la región, es Euro 2 apenas, y sin embargo el nuestro estaba más caro, hoy pasó a 2.50. Ese rato el presidente se puso a pensar y dijo, bueno, está bien, lo que ustedes me dicen, voy a consultar con mis ministros. Inclusive después de la reunión pidió que se quede el ministro de Finanzas y el ministro de Energía para que le aclaren este tema. Nosotros teníamos la certeza ¿Y por qué es más cara? ¿Por qué está más cara acá y en Colombia más barata? Porque se está aplicando un decreto ejecutivo de bandas y techos, pero no existe ninguna consideración a los verdaderos precios internacionales, tomando en consideración la calidad del combustible. Por eso es que nosotros decíamos, era necesario, usted en algún momento, porque hemos tenido varias mesas, y eso hay que reconocer, varias mesas directamente con el presidente. Él en algún momento nos dijo que el gobierno nacional, mi gobierno dijo, no les cobrará un centavo más allá de los precios internacionales del petróleo, entonces, de los combustibles. Entonces, ahora resulta que en el Ecuador ya está más caro que en Colombia, entonces no sabemos. Seguramente Colombia también tiene subsidio, doctor. Bueno, Colombia tiene subsidios solamente en las regiones fronterizas, pero nosotros tomamos como referencia, por ejemplo, Cali, Bogotá, Medellín, que no tiene subsidio. Y ahí el precio promedio en Colombia está a 2.20 el galón de gasolina extra. Acá en el Ecuador estaba a 2.39. Consecuentemente, 19 centavos mucho más caro y un combustible y sigue subiendo de menos calidad. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo. Hoy amaneció en 2.50. Y esta crisis que el combustible le está generando al transportista ecuatoriano, ¿a dónde va a parar? Nosotros, reitero, no tenemos otro discurso que el diálogo, pero tampoco eso implica que nosotros arriemos banderas para decir que también tenemos derecho a reclamar un trato justo, un trato equitativo. La operación del transporte se mueve con combustible. El combustible en unos casos ha duplicado su precio, en otros se ha incrementado el 70% y el gobierno debe saber que nos asiste el derecho del reclamo, porque si no tenemos la atención del gobierno, lamentablemente
ya no será cuestión ni responsabilidad de la comisión, sino serán cada una de las organizaciones nacionales, provinciales, cantonales, las que tengan que expresar su reclamo a los organismos pertinentes, pidiendo incremento de tarifas, pidiendo incremento de pasajes, pidiendo incremento de fletes. ¿Y eso a quién perjudica? En total a la colectividad ecuatoriana. Nosotros también somos parte de esta colectividad y lo que menos nos hemos preocupado o interesado es causarle un aumento a la crisis inflacionaria que empezamos a sentir por el incremento del precio de combustibles. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo y la gran alianza informativa digital. A ustedes más bien muchísimas gracias y siempre a la orden. Gracias al doctor Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano y Mixto, FENACOTRALI.